Buenos días, Dios los bendiga, familia, comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Cardel. Los visito desde el altar donde nos conocimos. Dirían algunos: padre, es que no me visitó. Pues yo no te conocí en tu casa, yo te conocí aquí. Y ocasionalmente vendré aquí a mi Señor, ocasionalmente los que encuentre saludaré y el Señor nos bendecirá. Así pues, hermanos, estamos aquí en la comunidad de la colonia Vicente López, en esta bendición en el Señor. Bendecidos sean, hermanos, Dios los colme de gracia y fortaleza. Desde hoy, lunes, inicio de semana en esta vida e historia de los santos que el Señor nos invita a tener presente, y dentro de este caminar el Señor nos invita a tener esa plegaria. Hoy San Joaquín y Santa Ana, la ubicación que el Señor nos da en la presencia de Dios. Hoy estamos celebrando a nuestros abuelos, sí, los padres de María Santísima. Escuchamos un momento esta alabanza. Bueno, buenos días. En el nombre de Jesús vamos a la vida de los santos en este día, aquí en la parroquia de Guadalupe, donde el Señor le ha permitido la bendición al Padre Ángel Castillo, párroco de esta comunidad, en la colonia Vicente López, en la ciudad de Cardel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Joaquín y Santa Ana, Padre de la Santísima Virgen María. Joaquín significa Dios dispondrá. Ana quiere decir bienhechora. San Joaquín y Santa Ana tuvieron el honor de ser los padres de la Santísima Virgen María y los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo, honor único en el mundo. Antigua tradición dice que su hija María se le concedió Dios después de que ellos oraron con mucha fe por amor por años y años en este camino de bendición por una hija. Un santo de los primeros siglos afirma que Joaquín y Ana
dividían los productos de sus campos en 3 partes iguales, una para el templo, otra para los pobres y una tercera para los gastos de su hogar. Siempre vivían agradecidos con Dios. Escritos muy venerables cuentan que los papacitos presentaron desde muy pequeñita a su hija en el templo y que la llevaban muy frecuentemente allí para que le instruyeran la santa religión. Parece que le hicieron aprender muchas frases de las Sagradas Escrituras, porque Nuestra Señora, en el cántico que compuso cuando visita a Isabel, cita varias líneas del libro sagrado. Que la familia 1000 veces bendecida en Joaquín y Ana, la Virgen María llena de bendiciones y paz a nuestras familias. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Joaquín y Santa Ana. Que el Señor nos bendice en este día de gloria y bendición. Pues hermanos, bendiciones a todos los Joaquín, a todas las Joaquinas, a todas las Anas que tenemos en nuestra comunidad, hoy día de su santo, hoy día de sus cumpleaños. Que Dios los colme de gracia, bendición y fortaleza en el camino que el Señor nos da en este día de gloria. Decirlo así es que este día estamos festejando el día de nuestros abuelos, el día de nuestros abuelos. Y bueno, pues coincidentemente ayer fue el día de los abuelos. Que el Señor nos bendice abundantemente y bueno, pues hoy el Señor nos invita a tener esta advocación y elevar nuestra plegaria al Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante a esta parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser el más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen a hacer un nido en las ramas. Le dijo también esta parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se comprendiera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y le hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy el Señor está mencionándonos en el Evangelio de San Mateo que la concurrencia es más grande. Habla sobre el tema de hablarle a la muchedumbre. Yo recuerdo que cuando hemos tenido retiros y poderte dirigir a la muchedumbre o a la gente en masiva, es muy complicado ordenarles, es muy complicado que te tomen atención, es muy complicado que tengan esa situación de poder maniobrar una vida de enseñanza. Y Jesús aquí está hablándole a la muchedumbre en esa situación. Es otro campo de acción. Como cuando nos habla el Evangelio, dice que Jesús le habla a los discípulos. Jesús se dirige a los discípulos, o Jesús le habla a los fariseos. Jesús le dijo a los fariseos. Y bueno, esos son los campos de acción, de enseñanza que tenemos que tener también nosotros para poder dirigirnos a este caminar. No siempre va a ser las masas, por ejemplo en la Semana Santa, en tiempos de diciembre, en retiros, que tenemos mucha gente que acompañar. En las misas dominicales, cuando tenemos una constante frecuencia de la celebración, como usamos constantes en el caminar del Señor. Ahorita con la pandemia hay mucha restricción, pero realmente el Señor nos invita a tener ese espíritu abierto. Y Jesús nos dice que se dirigió a la comunidad en parábolas,
Y le dijo, el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que un sembrador sembró en su huerto. Escucha primero el término, huerto. Sabemos que en un huerto hay diferentes árboles frutales, donde puedes encontrar distintos. Y en ese momento del huerto, donde hay solamente un árbol, los árboles de una sola especie, un huerto de una sola naturaleza, de acuerdo a la semilla y su especie. Ese es el huerto. El huerto es aquel que tiene solo papayal, solo mangal, solo plátanos. Un huerto es, por consiguiente, una naturaleza de una sola especie. Pero digan, ciertamente es la más pequeña, dice, de las semillas, pero cuando crece llega a ser la más grande de las hortalizas. Es término distinto. Una hortaliza es aquella frase, aquella expresión de distintas especies de alimentos que están, y que hortaliza es aquella hierba que te puede llegar al pecho y que no crece más, y que está ahí, se convierte en un arbusto. Entonces, la medida de este, ¿cómo se llama? De esta, vamos a decirle zarza, porque tampoco crece mucho, es muy pequeña. Es hasta más tardar, si tú te pones de pie, la barbilla, crece esa parte. Entonces, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Ahora, en medio de esa grandeza del huerto, donde hay una especie, por si me equivoqué, o varias especies de alimentos, legumbres, frutas, porque las frutas son más altas y las legumbres, no, ambas son altas o de tierra. Y en esa situación el Señor nos invita que el momento de ver las frutas o las verduras que están en los árboles altos, es hermoso verla circular con todas las distintas gracias y bendiciones que el Señor nos da en ese caminar. Oigan, yo leí ayer un evangelio distinto. Leí el evangelio de la harina y de la levadura. ¿En dónde lo leí? ¿Por qué lo leí? Leí creo que el miércoles, el jueves. Ahorita me viene a la mente el recordatorio porque me quedé enfrascado leyéndolo y me lo absorbí. Y yo dije, si no es el evangelio del día hoy, ¿por qué estoy leyendo ahorita la de la parábola de esta situación? Ah, no, pero sí, está bien abajo, está bien, perdón, estoy extraviado. Ya vieron cómo me hacen sentir en la comunidad de la colonia Vicente López, me extravié. Pues resulta de que es la segunda parábola. Escuchen, el reino de los cielos se parece también a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Bueno, ¿qué te voy a decir que me asalta las ideas de los recuerdos aquí? Las personas, ahorita veo que está un hermano aquí haciendo su rosario y me gusta que esté intercediendo por esta oración y me asaltan las ideas de recuerdo, de gracia y de bendición en esta casa de Dios. Y bueno, por eso me saltó la situación de preguntarte, aunque estés extraviado también, porque a lo mejor ni siquiera tomaste el misal para saber si estamos en el Evangelio del día. Entonces, la primera parábola que nos narra Jesús, es sobre ese huerto que está abundantemente con las frutas necesarias, que a veces nos encanta acercarnos y ver que están los colores, están los texturas, están
la grandeza y la pequeñez de los frutos por ahí que los alcanzas a ver, pero qué hermoso es ver cuando están transitados de aves, de distintas especies y de distintos colores. ¿Por qué? Porque la zarza es la semilla de mostaza es una atracción muy grande para las aves, una atracción muy grande para las aves, que ellas comen abundantemente bien, comen abundantemente rico esa situación de verse. Entonces Jesús nos está diciendo de esa semilla como la profundidad de la oración que debe de tener en decisión tuya. Y pues hoy le pido al Señor por los méritos del divino, por su divina infancia, que te conceda lo que le pidas en este día. Mira, acá está, por los méritos de su divina infancia. Aquí está Jesús. Por los méritos de su divina infancia te conceda lo que le pidas. Y por eso mismo, escuchando esta situación, nos habla de una pequeñez, de esa pequeñez de la semilla de mostaza. Esa pequeñez de semilla, que es la pequeña de todas las semillas, nos muestra que es la que se entierra y que hace que sea la más grande de todas las semillas, de todas los matorrales, y que tenga una atracción tan grande como para anidar los pájaros, como para atraer todo tipo de especies de pájaros, porque esa es un alimento esa es la semilla que le llamamos mijo. Le llamamos mijo porque es la semilla de mostaza. Y bueno, pues hay diferentes colores. Ustedes después me van a corregir si estoy bien en la situación de las semillas o no. Yo no sé mucho, pero intento saberlo. Y aquí me vas a corregir si el mijo es igual que la mostaza o la mostaza es lo mismo. En fin, tú has de corregirme. Y la segunda parábola es mucho más, esa fue la que leí que me absorbió. El reino de los cielos se parece a la levadura que mezcla una mujer con 3 medidas de harina. Y vamos a pensar en ese contexto. Dice el Señor en este escrito que estuve leyendo ayer, que la harina por sí sola no puede hacerse grande. Si tú haces de la harina el agua y le haces la masa, y esa masa de harina sin levadura, que vayas amasándola, realmente se va a quedar bien concreta, bien dura. Va a ser como un pan ácimo, sin levadura, bien maciza, bien gruesa. Pero si le echas la levadura, y tiene que ser de acuerdo a la medida, las mujeres y los que saben de este caminar tienen esa situación de entender de qué medida tiene que ser la levadura a la harina. Y cuando esta situación se revuelve en la naturaleza, se revuelve la harina y la levadura, se revuelve, hasta quedar totalmente combinada. Esa es la enseñanza del predicador, del maestro, de quien está constantemente penetrado en la comunidad, de quien está constantemente acercado al feligrés, a la familia, a su comunidad, y que se revuelve y se hace uno como ellos. Y esa levadura, que a pesar de que se va perdiendo, hace que se crezca por la gracia de su Santo Espíritu, que crezca la masa con la levadura mezcladas entre sí, haciendo la naturaleza misma, y que cuando se procesa cerca del horno, problemas, dificultades, crisis, enfermedades, accidentes, hasta muertes, y estás con la levadura de tu sacerdote, de tu amigo sacerdote, de tu hermano sacerdote, de tu querido y amigo y hermano sacerdote, como a veces yo siento de la comunidad esta y de la comunidad que estoy iniciando,
Entonces tú te acercas a acompañar y ese fuego del Espíritu Santo sigue creciendo en los momentos difíciles, como el fuego que hace que la levadura y la masa y la harina, que ya se hicieron masa, que ya no existe ni levadura ni harina, sino existe una masa, y que va creciendo a la presencia del fuego, porque se va cociendo ese pan, y en el momento de cocerse ese pan, se va creciendo la naturaleza. Ahora, ese fuego que podemos llamar dificultades diversas, en vez de aminorarte con los problemas, y ante la presencia de tu Padre espiritual, tú vas creciendo y entendiendo que ese problema, esa crisis, esa dificultad, vas a salir adelante. Eso es lo que llegué yo a comprender. Y por eso te decía que me arrebató el entendimiento en estar leyendo esa parte de la mezcla que hace esa levadura con esas medidas de harina. Y dice medidas de harina, 3 medidas de harina, porque pues encontramos el momento de lo cual antes era gozosos, dolorosos y gloriosos. Así te lo puedo decir, como un ingenio que ahorita me viene a la mente, no es porque esté estipulado así, sino que realmente es una gracia de esa bendición que yo te invito a que tengas esa naturaleza de acercarte a la levadura. Y date cuenta que la levadura en las medidas de harina es como el coro, como los ministros, como los acólitos, como las catequistas, como el mismo sacerdote, que es la misma levadura y que hace que esa familia parroquial, esa familia crezca, esa familia esté mantenida y sostenida gracias a esa bendición del camino de esa levadura que tiene que crecer. Se llama Espíritu Santo, se llama oración, se llama entrega, se llama bendición. Y en ese espíritu el Señor nos está invitando así. Por eso dice, se mezclan las 3 medidas y toda la masa acaba por fermentar y se hace grande ese proceso de bendición. Estas son las parábolas que Jesús emplea para que nosotros vayamos entendiendo, viviendo, comprendiendo, entregando nuestro camino de bendición. Hoy, en este día lunes, día de San Joaquín y Santa Ana, te invita el Señor a que seas esa semilla de mostaza, que vaya alegrando ese ambiente de ese huerto de tus hijos, de esa hortaliza de tu familia, de tu casa, y que tú seas esa semilla de mostaza que atraiga grandes bendiciones y que lleve grandes bendiciones en tu trato con los demás. Y por consiguiente, ese caminar de bendición en el Señor. Y que seas también esa levadura, que vayas mezclándote entre todos y que seas uno igual que a todos. Y que no se vea la identidad de que eres papá o mamá, sino que se sienta la armonía de que esos hijos tuyos saben hablar con distintos temas contigo y que no se atoran ninguno de los dos, ni tú como papá, ni él como hijo, y que hay esa situación de moldearse como la masa y que se pierde la levadura y que se pierde la harina para hacerse íntegramente la masa, y después de hacerse íntegra son parte de ese caminar continuo en la madurez cuando llega el fuego de las dificultades, el fuego de las alegrías, el fuego de las decisiones determinantes en tu caminar. Y por eso mi Señor Jesús nos está invitando hoy en este día que tengamos esa caminar de bendición en su presencia, en su gracia y en su gloria. Desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Vicente López, ciudad de Cardel, bajo la bendición del Padre Ángel Castillo, tu servidor, Padre Jesús Rosa Jiménez, y bajo la mirada del Obispo Carlos Briceño Ar, en nuestra diócesis de Veracruz Puerto, te bendecimos. Hermanos, felicidades hoy a San Joaquín y Santa Ana, feliz inicio de semana y que el Señor los colme de gracia y bendición. Y por los méritos del Divino Niño, por los méritos de su divina infancia, te conceda al Señor lo que pidas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Les recuerdo que llamamos en declive al cierre del mes. Les invitamos a todos los feligreses que nos han acompañado con sus intenciones,
sí, y que los hemos acompañado con sus intenciones, que nos puedan ayudar en el sostenimiento de la parroquia, en sus diferentes donativos. Sí, les invitamos para que nos sigan acompañando, porque acuérdense que esta línea del teléfono, esa situación de los gastos que se hacen, pues hasta ahorita no salen de nadie más que de tu servidor. Y bueno, pues los gastos de la parroquia necesitamos que nos sigas acompañando en lo más que se pudiera, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, feliz lunes para todos, feliz inicio de semana. Bendiciones desde esta parroquia querida, que las estimo mucho a todos los feligreses. Dejo mi bendición aquí en este altar y que el Señor los colme de gracia, fortaleza y bendición. Feliz inicio para todos, feliz lunes en el Señor.